Hola, bienvenida a Entre Consultas, un espacio donde hablaremos sobre salud femenina sin juicios, sin filtros y sin tabús, con información clara, real y pensada solo para ti. Soy Joana Maya, ginecóloga y médico materno-fetal, pero también soy mamá, novia y amiga. Hola, hoy estamos en Jardines de México, empezando nuestra segunda temporada. Nos da mucho gusto que nos acompañes. Yo soy Mariel Calvo, soy psicoterapeuta especializada en trauma y pareja, pero también soy mamá, amiga y esposa. Y yo soy Sandra Contreras, nutrióloga, educadora en diabetes y soy hija, prima, hermana, amiga y vemos qué más seré. Chavita bien. Chavita Que bien, van a ir la vida. saliendo más cositas. Estamos abriendo la segunda temporada de nuestro padrísimo podcast Entre Consultas. Elegimos temas padrísimos, convivencias que les queríamos compartir porque sabemos que nosotras las hemos vivido de manera padrísima, traumática incluso. Entonces elegimos, y ustedes también viven esto, entonces elegimos y vamos a empezar con nuestro primer capítulo, que es de primera menstruación y nuestra primer visita ginecológica. Aquí queremos compartir cada una de nosotras nuestras experiencias, pero para iniciar el capítulo vamos a hablar un poquito de nuestra primera menstruación. La primera menstruación se llama menarca, sí sabíamos, ¿no? Sí. La menarca en México tiene edades como distintas, pero más o menos se considera que se presenta entre los 10 y 15 años. Pero también con el COVID sabían que empezó como a adelantarse, o sea, ya no es de 10 a 15 años. Si nuestras niñas están presentando su primera menstruación de manera más temprana. Aquí la explicación es como, bueno, como es reciente, pues, o sea, como que es muy rápido para hacer estudios, pero se piensa que fue el sedentarismo, fue el tiempo que estaban expuestas las niñas a pantallas y que además los ciclos circadianos se modificaron. Son niñas que empezaron a dormir poco o que empezaron a dormir súper tarde, entonces eso hizo que su primera menstruación se les adelantara. Y esto ha conllevado, porque aparte lo empezaron a vivir solitas, no en grupo, lo empezaron a vivir sin información. Entonces creo que las niñas de ahora lo están viviendo todavía un poquito más, con problemas más acentuados de lo que lo vivimos nosotras. Pero bueno, Oye, regresando. pero yo tengo dudas. O sea, voy a decir algo que probablemente sea muy funable, pero pienso que a lo mejor ustedes también lo piensan, porque a mí me educaron con eso. O sea, a mí me decían que era por las hormonas del pollo. O sea, por estar comiendo Sí hubo un como tiempo cosas. donde Sí, se ¿no? decía. O sea, a mí me pasó en mi generación, como que todas menstruamos a cierta edad, pero desde ese momento yo he visto como que la edad ha ido cada vez como bajando, 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 bajando. Y en su momento la explicación que yo escuché era como que estábamos como muy expuestos a alimentos con hormonas, los famosísimos disruptores endocrinos y todo esto, pero, o sea, ¿sí o no? Pues en realidad, no sé si Sandy nos puede ayudar con esto de que si realmente los pollos y todo esto está como con hormonas, pero sí, claro, la alimentación es completamente distinta a la que tenía quizás mi abuelita y a la que tienen nuestras hijas, ¿no? Entonces la alimentación sí también tiene que ver mucho en la edad de presentación y cómo están ellos viviendo sus menstruaciones, ellas. Entonces, yo no sé, Sandy, si tú sabes si es el tema este de las Pues hormonas. como cualquier enfermedad o situación es multifactorial, entonces claro que la alimentación va directamente igual relacionada con este factor hormonal, pero hablando específicamente del pollo, sí me da a la tarea de buscar un poco de información, no de la relación con la menstruación, pero porque el pollo rostizado, todo el pollo rostizado es más barato que una pechuga en el... Porque está disfrazado, ¿no? No es que esté disfrazado, pero a lo que entendí yo, lo que leí, es que para empezar es como una gallina o un gallo, o sea, como de pollitos, ¿no? Entonces a la gallina le dan más hormonas para que crezca más rápido, coma un poco más y le dan comida más barata y por eso es más barato el pollo que nos venden. Y entonces como una gallina o pollito, el que es de la rosticería, ¿no? Con ese tipo de diferencia y el pollo que nos venden en cualquier pollería fresco, no lo meten o no lo someten con una alimentación tan mala y no un tiempo tan corto. Por eso es que es más barato. Entonces, no solamente tiene relación con la menstruación, sino con diferentes cambios hormonales o desarrollo, ¿no? Entonces, hablaban justo como
no solamente la alimentación, pero hay adicción a ciertas sustancias también, el consumo de alcohol a esas edades más tempranas, consumo de otro tipo de drogas, ¿no? La alimentación se modificó muchísimo durante la pandemia también. Entonces son muchos factores por los que se ha ido acelerando la menstruación. Yo pienso que eso está difícil. O sea, porque a lo mejor a mí me tocó en una etapa que yo podría definir como, pues como prepubertad, pubertad, Ujú. pero pienso que si te toca todavía más niña, o sea, a ver, a mí mi experiencia sí fue, no la llamaría como la mejor y la más fácil del mundo. O sea, Ajá. lo que yo les preguntaba en redes sociales y ustedes nos compartían es que para la mayoría de ustedes sí había información biológicamente de lo que iba a pasar. O sea, sí sabían que iban a tener un sangrado, que era normal, que iba a pasar esto, pero no había información emocional de cómo te ibas a sentir. Así O sea, es. cero, ¿no? Bueno, es que te voy a decir una Ajá. cosa, les voy a hablar un poquito de estadísticas. O sea, realmente el 60% más o menos de todas las mujeres niñas están informadas. Sin embargo, justo la información es biológica, pero el Sí. problema es que la información la reciben de mamás, tías y amigas. No se recibe una información como más clara y real. La información es como de generación en generación en generación y el problema es que la información la estamos recibiendo si estamos mal informadas. Entonces yo en las encuestas de mis redes es Ujú. el 70% lo vivió de manera confusa. O sea, sabías que iba a pasar, pero o sea, como y luego cómo, o sea, Ajá. Pero es que como que sí sabes. yo les voy a decir algo que me choqueó muchísimo con la menstruación. Y es que a mí todavía me tocó que los comerciales de menstruación, el líquido fuera azul. Porque entonces hablar Claro, de sangre, mostrar la sangre como un proceso natural, estaba mal visto. claro. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay estudios de más de 100 años que nos hablen de menstruación. O sea, esto que les digo que tiene 15 años, que se empezó a hablar, que entendemos que es un proceso natural. Entonces, escuché en un podcast que justo hablaban de algo similar, que hay más estudios de la calvicie en hombres que de menstruación, porque la medicina siempre se inclinó más Sí, no, hacia no hay aspectos medicina Bueno, es que masculinos. femenina. la medicina en mujeres está siendo estudiada de poquititos años. Sí. Es súper reciente. Por eso es que de repente ovario poliquístico y es el boom, pero no es porque sea reciente el tema, sino No, al porque apenas contrario. se está estudiando. Sí. Endometriosis es el boom, pero apenas se está estudiando. Entonces, pues menstruación es como que, pues bueno, ahí sobrellévala porque así la has sobrellevado. Y esto implica un montón de cosas, como por ejemplo, es cuando empiezan justo las inseguridades con el cuerpo, empiezan muchos temas que van secundarios al haber recibido una mala información o no haber recibido información. Exacto. Incluso estadísticas dicen que solamente uno de cada 4 niñas está realmente preparada para recibir este momento. Bueno, y ni hablar de niños, ¿no? No, A mí en mi escuela me Justo. separaban para hablar de esto. claro. O sea, había Te tenías que pasar la Sí. toalla como que nadie sí, te la sí, viera. sí. Pero aparte, o sea, nos separaban. O sea, de repente iban a darnos pláticas. Sí, A mí sí me claro. tocó que me fueran a dar pláticas de esto, Ujú, a mí no. como de cómo usar la toalla, ¿no? En mi época. Y los niños no sé a qué otra actividad se iban. Entonces, justo me ha tocado conocer a hombres adultos con muchas dudas acerca de la menstruación en general. O sea, y sí, lo que decías ahorita, Sandy, o sea, que era líquido azul, todavía se sigue viendo como que es sucia, como que la Ajá. menstruación es muy sucio. Sucia. En mi época, en las primeras menstruaciones, es todo un tema que te manches. Sí. Yo pienso que es bien común, o sea, no pasa nada, o sea, te Súper puedes manchar de frecuente. cualquier cosa, pero es un mega tema para la niña Ujú. que se manchaba en la Sí. escuela, todo lo que esto implicaba. Porque era un ¿no? secreto, o sea, nadie se Sí. podía enterar de que estabas en tus días. O sea, No. yo pensaba que era una enfermedad. O sea, Bueno, justo. Es que Ajá. volviendo a mis estadísticas, es la Ajá. mayoría de la niña lo dice, estoy enferma. Ajá. Y justo algunas les llaman estoy enferma como muy natural, ¿sabes? Como Ajá. desde que ni siquiera podemos decir menstruar. Dices, estoy en mis días, me está bajando mi regla, estoy enferma, como de diferentes maneras. Ni siquiera la podemos llamar como menstruación, siendo que pues es algo Ujú. súper natural. Sí. Entonces yo quisiera que me platicara cada una de ustedes cómo lo vivió, porque creo que lo vivimos de manera bien distinta. Ujú. Y justo yo como haciendo todo el research y como yo evaluándome a mí misma con mi hija, ayer justo le pregunté a Sam,
¿cómo lo viviste? Yo te ayudé, empeoré o así como que ahorita les platico, pero a ver, ustedes platíquenme cómo lo vivieron. Bueno, yo empiezo si quieren. Yo lo viví creyendo que me la tenía que pasar mal. O sea, yo dije, en ese momento del mes me la voy a pasar mal, voy a estar triste, me voy a morir del dolor. Entonces recuerdo que la primera vez que me bajó o que tuve mi menstruación, no recuerdo como exactamente el día, pero recuerdo que venía de camino de Ciudad de México a Cuernavaca. Entonces como que le dije a mamá, como creo que ya pasó. Entonces me acuerdo perfecto que hasta le pedí unos pants porque yo decía, es que necesito verme y sentirme como enferma, porque es una enfermedad. O sea, así pensaba que era. Porque veía a mi familia, las mujeres de mi familia, con mucho dolor. Entonces, como que yo ya estaba lista, como de, venga dolor, ¿no? Y entonces me acuerdo que hasta mi mamá se bajó al súper a comprarme unas toallas y todo, porque yo dije, esto va a doler. Entonces yo estaba como, venga dolor, ¿no? Entonces a mí nunca me dolió como lo vi con mi mamá o como lo vi con mis abuelitas o con, ¿no? Con mujeres de mi familia. Y creo que esa fue la primera diferencia de cómo lo viví en comparación con ellas, ¿no? Entonces, ellas creo que nunca tuvieron un diagnóstico de endometriosis. Hasta ahora me entero de que toda mi familia tuvo endometriosis. Creo que yo he sido la primera que no lo vivió con tanto dolor, ¿no? Y entonces me acuerdo perfectamente como que me pasé días esperando el dolor. Y ahí así fue mi primera menstruación, como con susto, como... Y yo, venga, no, o sea, estoy lista para esto. No sabía, creo que a mí sí no me explicaron cómo poner una toalla, como la diferencia entre las que traen alitas y las que no, y para qué sirven, y como que hay de noche, y lo incómodas que son aparte, y que no te las puedes poner con pantalón blanco, ¿no? Entonces, como que eso lo fui aprendiendo en mi proceso hasta que me manché, o hasta con mis amigas era como, ya te bajó, pero ocultas, ¿no? Entonces, creo que yo fui de las últimas a las que le llegó la menstruación. Entonces lo viví también mucho como a través de mis amigas, de que ellas sí tenían mucho dolor. O de que llegabas al baño y entonces había intercambio como de toallas, ¿no? Y entonces en el baño sí te podías platicar como de, ay, usa esta marca. O las que ya eran como las un poco más avanzadas, usaban tampones. Y para mí era como de, ¿cómo es que se están metiendo algo? Sí, así de, Ajá. No, eso sigue siendo súper tabú. Sí. Meterte algo. Cualquier cosa. aún y a cualquier edad. Sí. A cualquier edad, y en mis tiempos también las chavitas no eran, no, ¿cómo vas a usar un tampón? Porque si usas tampón quiere decir que ya estás teniendo relaciones claro. sexuales. O sea, si te metes un tampón es porque ya no eres es virgen. porque Claro, ya no eres puedes- virgen. Sí. Ajá, exacto. Sí, o sea, hasta, bueno, que ahorita hablamos de higiene menstrual también, entonces, No. que también es un temazo, porque justo ayer que le preguntaba a Sam, me dijo, o sea, como el punto de ella fue, hay tanto cosa que a mí no me dijeron que había tanta cosa y cómo usarla, ¿no? Y sí, justo, o sea, ahorita que mencioné y que mencionaban eso, estas niñas que les digo que ya se ponían tampones, eran como las que sí llegaban y ya nos decían como que ya habían tenido relaciones sexuales o como que ya era, ¿no? Ellas sabían cosas que yo no sabía. Entonces así es como viví mi primera menstruación y con mi familia sí fue como que mi mamá le dijo a mi tía, ¿no? Y entonces me abrazaron como de señorita y como que, ¿no? Felicidades, Hoy, señorita. Claro que sí. Claro que sí. Ahorita lo Ya eres revivo y una yo, mujer. qué cringe, qué Sí. cringe. Cringe, No. exacto, esa es la palabra, cringe. Sí. Entonces, ¿por qué me abrazan? O sea, ¿por qué me festejan? Ajá. No, entonces, pero no me estás Ese explicando. es un temazo también, como... Sí, pero no me explicas qué es. Oye, ¿no? Sandy, ¿recuerdas cuántos años tenías? Sí, como 13. Ay, grande. Bueno, yo también, yo menstrué a los 14 y creo que ahorita que les platique eso me ayudó un montón. O sea, el haber menstruado a los 14. Cuéntanos. Ajá. Y yo Es que sí ya les quiero quiero ese contar. acuerdo. yo Y yo sí, Ahorita claro, me- sí. Es que ya les quiero contar. Yo tuve mi primera menstruación a los 14, pero en la primaria que yo iba, en quinto y sexto, te daban un curso de sexualidad. Entonces, Ajá. donde te hablaban de todo eso. Ajá. Ahí sí, justo lo que dices, como que niños y niñas eran diferentes temas. Separados. Y aparte era un curso opcional porque aparte tenía un costo extra. Que yo creo que mis papás, siendo muy jóvenes y pues un poquito más abiertos y no saber cómo manejar el tema, dijeron, bueno, por supuesto que Claro. vayan al curso, ¿no? Porque en mi casa nunca me hablaron de esos temas, sino más bien yo me enteré por la escuela de estos cursitos. Y para los hombres había un curso. Diferente. No, nada. Ah. No, según yo los llevaban como a otra actividad, a jugar fútbol. No, una sí cosa había así, curso ¿no? de sexualidad,
pero, o sea, era separado. como que había clases juntos. Ah, Y claro. cuando hablábamos de menstruación, las niñas iban a menstruación y los Ajá. Y niños, los niños iban a hablar de condones. no tengo idea. Estoy ajá. segura de que Seguramente, sí. ¿no? Tal vez No tengo pruebas. Pero tampoco dudas. O tal Bueno, vez escríbanos. masturbación, porque Aquí- solamente ellos se pueden masturbar. Escríbanos para decirnos si los niños a qué iban esos cursos. Cuéntenos, ¿no? O sea, ¿qué había? Queremos saber ¿Qué pasaba? de qué era su curso. Sí. Como el libro, ¿no? Que fue el de Jordi, no sé si ustedes lo Ay, leyeron, sí. que era para hombres y para mujeres. Sí, sí. Y entonces, justo había como diferentes cosas. No se hablaba de los tipos de vulva, pero en el libro de los hombres, creo que sí se hablaba de los tipos de pene. Oh. Cuéntenos en sus comentarios. Bueno, Hoy continuamos. sería muy nutritivo eso. Enterarnos de qué hablaron los niños. Claro. Bueno, entonces ya recibí este cursito y luego la secundaria. Yo no recuerdo que en la primaria yo viera niñas menstruar. Obviamente había niñas ya con desarrollo de glándulas mamarias, que pues siempre es, primero crecen senos, luego viene el crecimiento de vello y ya luego la menstruación. Pero en la primaria yo no recuerdo haber visto algo relacionado a menstruación. Luego llega la secundaria, pero yo fui, es que por eso lo viví distinto, porque yo estuve en una secundaria de religiosas y solo mujeres. Ujú. Entonces como que ahí era un poco más natural, no escondido, pues ya empezaba yo a ver que las niñas manchaban. Aparte íbamos de falda blanca a deportes. No. ¿Qué? Entonces ¿Por? pues ya era como súper frecuente que manchabas la falda blanca. Pero se hablaba, o sea, No, o sea, como que veías y le decías así en secretito, güey, tienes la falda manchada y agarrabas el suéter que era azul marino, Claro. el clásico suéter amarrado en la Sí. cintura y que casi para mí un suéter amarrado en la cintura es porque te manchaste, porque Sí. así yo lo vivía en mi secundaria. Entonces ya te amarrabas, no podías pedir toalla, no podías pedir nada a las monjas porque tampoco era como que hay niñas con la confianza de si necesitan una toalla o algo, vengan y aquí tenemos. Yo creo que ni tenían, o sea, no teníamos esa confianza de pedirla, entonces era como súper frecuente, yo empezaba a ver niñas y a mí me bajó a los 14 y entonces para mí ya era de ¿y cuándo va a venir? ¿Y cuándo va a venir? Porque todas mis amigas ya menstruaban. Entonces para mí fue ya esperado, pero no porque yo dijera, ¡ay, qué bonito! Ya quiero ser mujer y quiero ser ya quiero ser, ¿no? O sea, no, era Señorita. como que ya todas están menstruando, yo qué pedo. Más bien como que ya era que yo algo estaba esperando. Y yo tenía 14 años y cuando vino fue de... ¡Qué horror! Porque aparte sí había dolor y mi mamá lo único que me ofreció pues fue toallas, pero yo o sea, sí era con mucho dolor porque es frecuente que las niñas lo vivan con más dolor y a mí nunca me ofrecieron, ni mi mamá, nadie, como un analgésico, ¿sabes? Como nadie te dice que, bueno, a mí no, en tu caso sí por quizás el tema de la endometriosis, pero a mí nunca me dijeron... No, pero está súper normalizado aguantarte el dolor de la que menstruación, justo, o sea, aguantarte entonces, el cólico. yo siento que en mi familia estos temas son como aguántate. A mi abuelita yo le preguntaba, güey, ¿cómo viviste tu menopausia? Bien, normal, como que ni se acordaba porque es un tema que no se toma en cuenta. no se habla. No, entonces yo no sabía que iba a haber dolor y cuando tenía dolor, pues mi mamá me veía mal, pero jamás me dijo, tómate este analgésico o te voy a llevar con el médico. Ahorita les cuento en mi primera visita ginecológica por qué fue, pero en realidad nunca fue de, oye, ¿tienes dolor? Vamos al ginecólogo porque tienes dolor o que te ayuda a que tengas menos dolor, sino realmente pues me aguantaba y pasaron meses y entonces ya no vino la menstruación, pero tampoco mi mamá me dijo si era normal, muy probablemente ella no sabía que era normal, entonces como que a veces venía, a veces no, yo era muy feliz porque no venía, porque sí era incómodo y pues creo que siento que yo lo viví un poquito más natural, pero me ayudó el que fue a los 14 años y que yo convivía con solo mujeres en esa etapa de mi vida. Yo a Sam, siendo yo ginecóloga, siendo de otra generación, yo le preguntaba ayer a Sam, ¿tú cómo lo viviste? Y me dijo, creo que un poco informada, pero a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho, mira, hay toallas, hay tampones, hay copa, hay tales cosas y que a mí alguien me hubiera ayudado a decidir qué más me convenía usar, porque en el mercado hay un montón de cosas que no conocemos y que no sabemos como que cuál es lo adecuado. Entonces, eso es como yo lo viví. Pero es que, o sea, yo creo ayer que igual estaba como buscando un poco de información. ¿Cómo que ayer, Sandy? No desde hace un mes. Hace 4 meses. Ajá.
Y una es que también es un tabú conocer nuestro cuerpo. Sí. Entonces, si desde ahí es como, y nadie nos habla de que puede haber diferente color, ¿no? O sea, tal vez como el olor también te puede decir algo, que justamente no hay una menstruación una vez que llegó, cuánto tiempo puede ser normal, tal vez se recomienda ir al ginecólogo inmediatamente, te tienes que esperar, Ujú. no hay nada de información, entonces yo creo que desde ahí, entonces Ahora vas sí la hay. un poco más. Un poco más, sí la hay, A mí porque no sí me hay tocó. recomendaciones. O sea, la COG, que es así lo wow de ginecología, sí te hace la recomendación de cuándo y por qué. Entonces se supone que cuando tú menstruaste por primera vez ya debiste haber estado informada por médicos, por profesores y por familia. Pero en realidad sí las hay. Quizás nuestras generaciones no. Y que además, pues justo como nuestras mamás y nuestros familiares no estuvieron informadas, pues también sigue siendo como muy natural, ¿no? Ahorita que decías del olor, pues hay olor, ¿no? Sí. Y es natural y justo que a mí una de las partes que cuando menstruaba era como justo el olor, como yo sentía que como que todo el mundo sabía que estabas menstruando porque olía esa menstruación, Pero ¿no? según yo el olor a menstruación no existe, o sea, es una combinación de lo que De tiene la la toalla. toalla con sudor. Sí, yo creo que la toalla genera mucho y que además justo eso es natural, pero haciendo mi research para el episodio, es que esto causa, es justo cuando las niñas empiezan a bajar su autoestima, que por los olores, que por los manchones, que por el cuerpo, pero porque no es hablado. Pero estoy casi segura de que si pensamos en el olor a menstruación, todas tenemos la misma idea. El de la Sí, toallita, ¿no? Sí, justo por esa Sí. razón, cuando en realidad cada una tiene un olor bien Sí, diferente. es como decir sudor, ¿no? Ajá. O sea, a lo mejor yo voy al gimnasio, sudo y sí huelo, y a lo mejor tú no, y así, Exacto. como que depende de un montón de factores. ¿Tú, Ujú. Mariel, cómo la viviste? Traumática. Gracias. ¿Sí? Es que les voy a ¿Quieres contar. hablar de eso? Gracias. No te sientas Gracias, presionada. gracias. Es que les voy a contar. A mí me bajó un 24 de diciembre. O sea, ¿Te me acuerdo acuerdas el día? perfecto. Por Sí. supuesto me voy a acordar de la fecha Claro. porque me bajó un 24 de diciembre. Entonces, ¿esto también es de Santa Claus? Y entonces, o sea, a mí ya me habían explicado en la escuela en estos cursos, con un curso creo que de una marca de toallas que llevó a enseñarnos, se llevaban a los niños, lo que hablábamos ahorita, y me bajó 24 de diciembre. Me acuerdo perfecto, o sea, tengo detalles muy específicos en mi mente porque me bajó y yo, ok, yo empecé a sentir una serie de sensaciones para las cuales nadie me preparó. O sea, empecé a sentir calor, empecé a sentir como, no sé cómo explicar, como que me sentí inflamada. Pero Ok. solo ese día. O sea, ese día en particular porque fue la primera vez ok, que me te pasó acuerdas, esto. ajá, sí, claro. Entonces, Sí, Y porque ya yo le pusiste supongo- atención. no, o sea, para mí fue como o sea, está pasando algo dentro Estoy de mi cuerpo, enferma. ¿no? O sea, yo todavía no lo definía como enfermedad, solo era como de que cosas están pasando dentro de mí. Entonces ya, pues bueno, ves la sangre, entonces le digo a mi mamá, como yo creo que muchas mamás, dio este speech de bienvenida a ser mujer, Al bienvenida mundo a de ser las una mujeres, señorita. señoritas. Yo lo sentí horrible. O sea, yo sé que a lo mejor mi mamá ve este episodio y sé que estuvo haciendo lo mejor que pudo, pero yo lo sentí como mega cringe, Sí. así como de que, ay, como que ya soy señorita. O sea, como, ¿qué pasó ayer? O sea, ayer yo todavía podía Ayer como no, hoy jugar, sí. muy, exacto, o sea, Ajá. como, ¿qué pasó? Y entonces, como que a partir de este momento, todo con respecto a esto se hace un secreto. O sea, tú no puedes Sí. decir abiertamente estoy menstruando porque raro y porque es sucio y porque extraño. Entonces, ya me dieron como una toalla. Yo no sabía cómo funcionaba eso. Muchísimo tiempo en la vida siento que me manché porque yo no sabía bien cómo funcionaba esto. Fuimos a desayunar porque les digo que era 24 de diciembre con una de mis tías y sus hijas. Yo soy de las más chicas, todas más grandes que yo. Me acuerdo perfecto que voy al baño caminando como patito, porque claro que la toalla es como un pañal. Yo también Es un sentía. Me voy como Muchos patito al años baño. después Obvio. entendí por qué le decían caballo. Bueno, No, yo no no sabía sé si eso, han pero escuchado que les no. dice caballo. Los hombres les llaman caballo, bueno, yo lo he escuchado de hombres, pero literal, haciendo como la remembranza, yo sentía que andaba a caballo. No, pues bueno, yo caminando como patito hacia el baño y sintiendo así como yo siento Yo una sentí que traía un incomodidad, pañal. así, ajá,
O sea, que se me veía así como la marca de la toalla en enorme. todos lados. Y bueno, yo me sentía súper incómoda. Fui al baño, regresé caminando como patito, porque aparte iba al baño cada 5 minutos porque Sí, sentía que claro. me iba a manchar. Regreso del baño y veo la mirada de mis primas y mis tías. Ay, no. Así de... Con un pastel. Claro que me recibieron con una mirada distinta, así todos así. Y yo ahí sentí peor. O sea, yo fue como de que Sí. traja mi tierra porque tienen que hablar de esto, porque tienen que saber de esto, ¿no? Y entonces, o sea, seguro solo me dijeron, oye, que ya te bajó o algo así. Yo así de, Es que lo vives muy diferente, sí. cero quiero hablar de esta Ajá. información, cero quiero volver Sí. a comentar esto. Y yo, o sea, como que se espera que también las mujeres seamos muy lineales. Y como de que tú vivas no esta información de que es cíclico. O sea, de que Ujú. las mujeres vamos a tener un ciclo en el mes, que va a Ujú. cambiar tu energía, va a cambiar la forma en la que se siente tu cuerpo, va No, a porque cambiar aparte tu forma todo. Sí, se exige igual. O que sigas sea, trabajando no y hay chance de todo. que digas no voy a trabajar o no voy a hacer Ujú. ejercicio o y no Justo sabes. para Se mí, o exige sea, como, igual. como Sí. tiene esta contextualización de enfermedad, como que Ujú. para mí era como muy entendible, como no tengo que hacer nada en esos días. Puedo no hacer Yo lo sentí igual. ejercicio, puedo no hacer Y te lo nada permitían. así. O sea, no, pero por ejemplo, esta es clásica, siento yo. En educación física podías no hacer nada. Ajá. Y a veces ni siquiera era que te sintieras mal, solo era como, No quiero hacer, no quiero hacer esto hoy, no quiero no lo correr. tengo que hacer y ya lo usaba muy bien como pretexto No, para yo eso. siento que se nos exige igual, o sea, como que no tenemos esa oportunidad de decir, estoy bajoneada. A ver, pero yo ahora en la vida adulta, en ese periodo, me siento con mucha energía. Yo ahora, al día de hoy, En serio. con mucha energía. O sea, pero A mí esto sí me da tuvo el que ser bajón. mucho tiempo de conocerme, porque justo iba a contar que a mí tardó como un buen de tiempo en regularizarse esas primeras menstruaciones. O sea, las primeras sangras un montón o sangras muy poco y luego es bien Ajá. confuso porque Sí, sí. sangras 3 días, dejas de sangrar uno, luego vuelves a sangrar Pero nadie te otros 3 explica días. eso, que Nadie. puede pasar. O sea, Pero solo no te los, dicen pero la gente, es que no lo que saben vas a nuestras sangrar. mamás, San. O sea, no lo saben. Sí. A mí me han llevado muchas adolescentes en consulta Claro. por esto Sí. y les explicas, es normal. Y también se vale, ¿no? Pero justo como cuando vemos anormalidades, sí acudir con un profesional de la Pero salud. justo hasta Pero de, no hasta sabemos de que es anormal, adultas. o sea, porque justo lo que decía Sandy, o sea, está bien normalizado el dolor en la menstruación y Ujú. como un poco como eres mujer, como que te lo tienes que aguantar. Sí. O sea, como que a mí me parece que esta es la contextualización de... Y te hace te más toca. fuerte que te lo aguantas y vas a trabajar y sigues con tus actividades. Claro, Y entonces eres, claro. ¿no? Y les decía que esto es como muy lineal, o sea, como que se siente como una línea de tienes que seguir con tu vida como de manera muy normal, pero bueno, puedes un poco no en la actividad física, pero todo lo demás tiene que seguir siendo igual. Entonces a mí me tardó muchísimos años entender cómo funcionaban para mí las fases y entender cuándo me sentía con energía, cuándo me sentía bajoneada, cuándo tenía más hambre, cuándo Ujú. tenía menos hambre, cómo funcionaba ¿Y qué y tipo de no... comida se te antoja? Claro, Porque porque no es lo aparte era mismo. bien estereotipado lo que tienes que comer en esta etapa. En realidad a mí no se me antoja eso. Y lo que yo decía, yo pienso que yo tengo mucha energía en esa etapa, pero estoy muy segura que no es para todas igual. No, a mí sí me da el bajón cañón. O ¿Sí? sea, sí. O sea, yo lo veo en el rendimiento de mis clases de pole. Es como que me dices, encanta. ay, hay veces que ni siquiera puedo subir porque dices, y ya dices, ¿qué tengo? ¿Qué pasa? Y dices, ya sé por qué. O me da muchísimo sueño, me da muchísima hambre, pero hambre de lo que sea, literal. A mí sí me da hambre. Hambre de lo que sea. Y mucha sed, pero igual orino todo el tiempo. O sea, me siento como súper embarazada. Yo creo que hasta ahorita estoy cayendo en cuenta de que me yo encanta. me sobreexijo. O Obvio. sea, como que no me doy chance de revisar cómo está mi energía y entonces como tengo que rendir en todas mis actividades. Justo que se exige como si estuvieras en cualquier Ajá. etapa de tu vida. Entonces, hasta ahorita dije, Yo creo como que tengo que acabo de revisar eso. empezar mi gym era, que le cuento a Sandy, mi gym era. Mucho éxito, amiga. Gracias. Me levanto a las Hay 6 de que la mañana. aferrarnos a esas eras. No, llevo 2 ciclos menstruales en el gym, no crean que llevo más, pero Ay, es un montón. ya, gracias. Sí, ya. Pero el tema es que yo me he dado cuenta que cargo más peso. Me puedo Ay, cansar un guau, poco o sea, más tú rápido, pero eres cargo así, más. eres Ajá. súper O sea, me siento power. súper guerrera, así de que, Ajá. wow, soy la más fuerte del mundo. Me canso un poco más, pero cargo más.
Entonces así me di cuenta de esto y no, a mí al contrario, o sea, a mí como el bajón me viene antes. Antes. Sí, o sea, como Ajá. previo a que me Sí. vaya a bajar. Bueno, es que si se dan cuenta, bueno, no sé ustedes, todo el ciclo viene muy distinto. Sí, Sí. claro. O sea, para mí me viene el Ujú. bajón, luego viene como mucha energía, pero tengo otros síntomas como que de repente ya sé que cuando me da un poquito como de diarrea, porque también intestinal, o sea, la verdad. Ojalá nadie esté comiendo en este momento, gracias. Si te estabas comiendo, perdóname, pero y como viene la etapa de ya sé cuando me va la diarrea tal, cuando me da estreñimiento ya sé tal, como que ya sé mi etapa, pero igual literal me llevó años Sí, conocerme, entenderlo. años, y en mi caso fue porque además usé implante o estoy usando implante, lo he estado usando por mucho tiempo, pero también eso, el no o sea, el haberme quitado mis sangrados. Pero no quiere decir que no siga viviendo etapas cíclicas de ciertos síntomas, como la tristeza, como el bajón de energía y como todas estas cosas. Creo que pues yo soy una persona típica en ese punto y en ese tema, pero a mí me costó años conocerme y saber en qué etapa, como aparte permitírmelo, ¿sabes? Como decir, tengo mucha hambre y decir, ¿por qué tienes tanta hambre? Y dices, ok, está bien, ¿no? Y va a Sí. pasar, eso son días. Justo veníamos de camino hablando un poco de esto y yo le decía a Mariel que cuando estaba como otra vez buscando información y parte de como de lo que tomé conciencia es que sí, un muy buen beneficio que tenemos las mujeres es nuestro ciclo menstrual porque nos habla de nuestro estado de salud. Entonces, cuando llegan a consulta, yo siempre les pregunto sobre su ciclo menstrual. Nos habla un montón. Muchísimo. Un montón, nos da una información. Sí. Justo cuando empezamos a platicar y preparar el capítulo es de cuál es la importancia de la menstruación, porque habla mucho sobre tu salud y Sí, sobre la tal salud, cual. nutrición en tu caso, salud emocional en Sí. tu caso, salud hormonal en mi Sí. caso. Ajá. Te da una información súper amplia. Sí, entonces es un súper beneficio que tenemos las mujeres porque así nos habla tal cual de si ya te sientes de esta manera, ¿no? Entonces te habla un poco como de lo que estás viviendo. Y entonces sí, Sí. puedes prevenir o tratar ciertas cosas de acuerdo a tu ciclo. ¿Sabes a mí que me ayudó un montón? Aquí parece que voy a hacer una mención, pero no. Pero sí patrocínenos. Pero pongan aquí sus pero redes, aquí por estamos favor. listos para esto. Producción aquí. A mí me sirvió un montón empezar a usar copa menstrual. Uy, sí. Es una Lo maravilla. amo. Pero Sí, ahorita, lo amo. vamos, yo creo que O sea, pero justo mi tema es que hay un montón de tabú. O sea, yo creo que yo le dije a mi mamá que usaba copa menstrual y sintió que eras como... ¿Por qué? ¿Por ¿Cómo qué se te toca? ocurre? Pero aparte yo empecé a usar copa menstrual ya casada. O sea, no tiene nada que ver, pero bueno. O bueno, sea, es que la como- copa menstrual es reciente. Es Ajá. reciente. O sea, O sea, no en mis piensen tiempos que no había tiene que ver copa con otras menstrual. cosas. Pero si yo hubiera conocido la copa menstrual en la adolescencia, siento que hubiera sido muy feliz. Pero porque tu me mamá daba no te lo mucho hubiera movimiento. comprado y no te lo hubiera jamás, dejado usar. Jamás porque Porque aparte, eso no es para vírgenes. No era para vírgenes. O sea, obvio claro que no, estamos, es sarcasmo. Sí, no Pero quedó claro. imagínense, o sea que, pues era como de que solo usa toallas sanitarias horribles que sí cambian el olor de la menstruación. Muchísimo. Y cuando empiezo a Además, usar copa, Irrita. irrita y es horrible y sudas y Y es te una sientes cosa rara, incómoda sí. Y entonces cuando yo empiezo a usar copa, que empiezo a ver el color de mi sangre dependiendo de los cambios de los Cantidad. ciclos, cuántos color real. coágulos, o sea, pero voy a ser bien gráfica si alguien está comiendo, sáltate estos 10 primeros segundos. Páusale, termina de comer. Termina de comer. O sea, color de la sangre. Cantidad. O cantidad, Sí. y esto fue muy importante. Joana no me dejará mentir que cuando regresé a menstruar después de mi bebé, yo le decía es que sangro mucho y me decía ¿cuánto es mucho? Y gracias a la copa le pude decir que era mucho y me confirmó que sí era mucho. Sí, claro, es que las Que que han sí. ido a mi consulta, yo pregunto, ¿qué usas? ¿Toalla, tampón, copa, así? Sí. ¿Cuántas? Porque es una idea, Ujú. con eso nos damos una idea de cuánto estamos No, menstruando. muchísimo. Y entonces también coágulos, color de la sangre. Como que yo me puedo dar cuenta de un montón de Sí. cosas De un con la montón. menstruación, un montón. Pero te quiero preguntar, digo, Ujú. así no tiene nada que ver, pero es que no Ok. dijiste a qué edad tuviste tu primera Voy a menstruación. regresar a eso. Porque te sorprendió que Sandy a los Me- 13, porque yo, la Siento que mía fue a estabas los chiquita. 10.
Ahora, estabas muy Mariel, te quiero chiquita. platicar. Digo, bueno, Sí, San y yo Era chiquita. ya éramos como adolescentes. Tú Sí. eras una niña. Es que a mí me ¿Cómo tocó vive es- una es que niña? final de la eso? primaria. Exacto, tú en la primaria y Claro. nosotras ya en la secundaria. Claro. O sea, sí es Ya un era en la parteaguas, secundaria, ya sí. tenías además mucho más información y ya era Sí. mucho más Y natural. ya estaban, en mi caso estaban las niñas grandes, mucho más experimentadas, entonces creo que ya podía recibir al menos información de ellas. Ya, amiga. Pero en la primaria, Tú a los No. 10. No, y aparte iba en una escuela muy católica en la que los temas, y ya vamos a hablar en un capítulo acerca de educación sexual, pero no se hablaba en general de estos temas. Era como un poco que las niñas bien tenían este tema privado para ellas, llevaban hasta sus toallas como en una bolsita donde las escondían, donde no se veía que era una Sí, toalla, ¿no? todas estas cosas. Y en realidad, como que pienso que desde ahí nos enseñaban a estar como muy separadas de nosotras, muy poco hablando. O sea, tenía 10, pues. O sea, cero acompañadas. No, cero. Cero acompañadas. Pero, Cero. a ver, justo, es que me encantó la edad. Digo, A mí no. porque es Ni el una- día. Gracias, universo. Perdón. ni la Tengo quejas. felicitación. No, nada. Porque el tema que quiero abrir es que cuando menstruas ya eres una señorita y una mujer lista para tener bebés, ¿sabes? Ujú. Yo te voy a decir el caso Sí. muy cercano, Ujú. no voy a decir de quién, pero tengo un caso muy cercano que la niña empezó a menstruar a los 10 y a los 10 en automático toda la familia, pero te estoy hablando de un caso de hoy, reciente, Sí. de que la niña en automático la empezaron a tratar como señorita, como adolescente, o sea, no sé cómo explicarlo, la Pero hubo palabra. un cambio. Y hubo un cambio, o sea, en que cómo la empezaron a tratar y cómo se empezó a vestir. O sea, literal dejó de ser niña, pero siento que fue una cuestión bien impuesta por su Tengo entorno. muchas preguntas. Educación sexual. Oigan, nada más voy a hacer aquí la mención de la tabla que salió hace no mucho en México, de la edad a voy la a llorar. que Ah, algunas niñas han sido mamás. Porque, a ver, no es la edad voy de a las llorar. mamás. No, voy a llorar. Niñas que han tenido embarazos. No, voy a Sí. llorar. O sea, no, siento que todas estamos muy impactadas con esta información. Enojadas. Enojadísimas. No, esas son niñas. O sea, no hay un. Yo me siento no enojada, existe eso. triste, impotente, Sí. No porque existe eso de mucha que ya son impotencia. mujeres y que son señoritas. Ellas siguen siendo niñas menstruantes. O sea, son niñas en menstruación. Estuvo muy fuerte, ¿no? súper fuerte. Pero justo abro ese tema, tú que lo Sí. viviste a los 10 y que yo tengo este caso tan cercano de cómo te empieza a tratar la gente diferente, pero en realidad sigue siendo una niña. Sí, claro. Una niña que menstrua. Sí. Y esto es todo lo que va a tener que ver con el concepto de la sexualidad, porque, o sea, esto es hablar de educación sexual también. Claro. O sea, hablar acerca de menstruación, explicarle también a los niños qué es la menstruación, cómo puedes ayudar a alguien, cómo puedes como acercarte a abrir y hablar de este tema. Ojalá Y porque sea también de algo niños te normal. responsabilizan a ti sobre toda la sexualidad, mientras los Claro. hombres están jugando fútbol, Sí. ¿no? Es que los niños no tienen este cambio donde ya pasaron de ser niños a ser como personas adultas y al parecer Justo. deberían de tenerlo porque a los 30 muchos siguen siendo niños. 40, Así de, 50. oye, güey, te aviso que ya tienes Estoy 30. funadísima por esto. No, a ver, pienso que estos rituales de paso o de transición que para las mujeres se da como con la primera menarca, bueno, no, estaba mal dicho, ¿no? Con la menarca. Con la menarca. Nos pone un montón de expectativas, nos pone un montón de estereotipos y de juicios de ya diste como este brinco. Pero mira, si hablamos sobre los beneficios, porque hemos hablado de cosas feas, porque Ujú. así es lo que estamos acostumbrados, pero trae un montón Ujú, de beneficios. Justo el que comentaba Sandy, que se me hace súper padre, que te habla mucho de tu salud. Pero nunca Es- nos dicen, oye, qué padre, o sea, te va a ir increíble con esto, disfrútalo. Ujú. No, cero. No, nunca, jamás, no, jamás. Cero. Pero ¿sabes tuve qué? Sí una- está cambiando. He tenido pacientes que me dicen, es que ya extraño mi menstruación. Y Ujú. digo, ay, qué padre. O sea, está padre, porque ya lo están viendo diferente. Sí, a mí me Yo, pasó yo eso. tenía una muy mala relación con mi menstruación hasta Claro. que cambié por la copa. ¿Verdad? Ay, Joya. hablemos de higiene menstrual, ¿no? ¿Les Sí. parece bien? ¿Sí? O sea, el tema es que hay un montón de opciones, pero justo cuando yo intenté ¿Cuál es un ponerme montón? diferentes, porque Pero dinos. ajá, están las toallas que hay de Ajá. diferentes Ajá. tipos.
alas sin alas, delgadas, no delgadas, Para el tipo, nocturnas. para el flujo, si es moderado, ligero, Ajá. Yo no conozco a nadie que tenga abundante. flujo moderado. ¿Ustedes sí? Sí, hay ¿Tú? flujo bien poquito. Por ejemplo, yo soy de flujo súper poquito Wow. y lo controlo. Órale. ¿Cómo lo Sí, controlas? o sea, Ahorita vamos a hablar de eso. Yo pensé que esto era un mito. Es un unicornio. no, sí se puede, o sea, Joana, es un no todo el unicornio. tiempo. ¿Qué? O sea, es que yo siento feo, como Wow. sientes el bajón y como que luego mi piso pélvico dice no. Y entonces Sí ya, he escuchado, pero hay un término en particular como para las mujeres, bueno, las personas menstruantes que no utilizan. Menstruación libre, ¿no? Ajá, justo. Sí. pero yo también pensé que era mito, pero ahora sí como que ya, y mi piso pélvico dice no, prohibido. Pero seguro porque también siento el pol te feo. ha ayudado Es- a eso. Pero bueno. Puede ser, Y no, yo, no te sé yo y mi decir. piso pélvico así ahorita con esta información. Y todas así, piso pélvico a todo lo que da. Pero yo conozco gente que no conoce su piso pélvico No, y que pueden solamente tener el esto. 30% sabe identificar, 30% sabe identificar músculos del piso pélvico. 30%. No, nada. Es nada. Al parecer yo no estoy dentro de eso. Al parecer mi piso pélvico no me hace caso. Pero lo identifico, mío- pero no me hace caso. Te voy a decir una cosa y no sé si sea adecuado o no, porque lo mío es por piqui. O sea, mi piso pélvico dice no, ¿sabes? No es porque sea algo natural, sino como que yo no sé si luego digo, Tal vez no, no es tan me voy a sano. manchar o no está padre. Sí. Entonces Ok. creo que tampoco es algo como, no sé si sea tan natural o tan bonito, ¿no? Pero bueno, las toallas, y aparte hay de diferentes marcas. Sin embargo, yo siempre les digo, no, deja de usar toalla. O sea, Sí, yo genera también. irritación vulvar. Genera olores distintos. No digamos olores desagradables, pero obvio vas a oler distinto. Sudas, menstruas, pues usamos jeans, usamos pantalones, ¿no? Entonces, pues vas a oler distinto, Claro, que es natural. Entonces, yo siempre les digo, la verdad es que intentan, ¿no? Mejor. Pero bueno, también es de comodidad. A mí lo que me impacta, porque ahorita las tres coincidimos en que es incómoda, te voy a decir una cosa. La mayoría de mis pacientes usa toalla nocturna. Ujú. Pero obviamente no es por comodidad, porque ahí estamos sacrificando comodidad contra el miedo a mancharte, ¿no? Y como estas dos cosas, no lo hacen por comodidad, sino lo hacen Por por su no mancharse. flujo. Claro. Ajá. Estamos sacrificando. Sí. Entonces, en la higiene menstrual tenemos que buscar comodidad. Entonces, están los tampones. La verdad es que de todo lo que yo menos recomiendo es tampón. Porque es justo la telita que va dentro de la mucosa vaginal, pero la mucosa vaginal es Y húmeda, sí se queda, o es sea, muy sí sensible. se queda como Pues absorbe un poquito. algodoncito, pero que se pueda quedar. No, porque no hay como tanta pelucita y así está, se supone que está diseñado, ¿no? Pero imagínate, en la mucosa vaginal, es como, a ver, métete como una bola de algodón a la boca. Sí. Te va a resecar la boca, te la va a irritar, ¿sabes? Lo mismo pasa. El tejido de la boca es igual al de la vagina. Súper sensible, es húmedo naturalmente. Entonces, Muchas a mí bacterias. meterme un tampón se me hace súper antifisiológico. O sea, te va a resecar, te va a irritar. Aparte el cuerpo lo vive como un poco una agresión. Yo sea, sí creo. Algo que yo no creía, pero que sí me funcionó, es que con la copa menstrual, les digo que uno aprende a conocerse con la copa menstrual, como que le pido permiso a mi cuerpo. Y le digo, oye, voy a introducir algo, no, o sea, no lo saques, ¿no? Así de, no te esfuerces porque Cuerpito, ahí te va mi copita. eso es lo que va a hacer el cuerpo en reflejos. Va a intentar sacar algo que no pertenece a estar ahí con el Yo tampón. igual, o sea, O sea, esto no es mío. 100% es El cuerpo natural. siempre dice, esto no es mío. Esto no es mío. Entonces, con la copa menstrual fue como, oye, voy a introducir algo, permíteme. Y Pero les te voy a prometo, decir, no me Qué duele amorosa. Te voy a decir, con mi cuerpo. pero lo triste es que en México, la población de mis pacientes, yo creo que el 1% usa copa. Oye, pero a ver, existe toalla, tampón, copa. ¿Existe algo más? Los calzones Ah, claro. y ahora el Calzones. disco, Ajá. que la verdad no lo he probado, pero dicen que el disco es todavía más cómodo que la copa. Alguien sí lo ha probado
en comentarios. Escríbanos. Yo la Queremos verdad, saberlo. ese no lo he visto. O sea, hasta, No, ¿dónde lo hasta vimos? el A mí año me salen un pasado. buen de comerciales que hasta quiero como comprar para usar. Sí, Le deberíamos voy a de dar uno a Sam. probarlos. O sea, pero que eso nos lo diga compras cómo lo en siente. internet o compras en un Pero yo hasta el año súper, pasado ¿o qué? No, encontré en el es que aparte súper. justo, Ajá. ¿sabes cuánto tiempo tardé en encontrar una copa menstrual? No, un Un montón. montón de tiempo. Sí. O sea, aparte la adecuada, no hay tallas chicas. Es que aparte no puedes ir y verlas y tocar y ver cómo va a funcionar esto, porque todo obviamente No. es por en línea, así, sí, es Para difícil. siempre era mediana, grande, mediana, Yo grande. sí en el súper ya encuentras como... Actual, San. Pero todavía te estoy Pero en hablando. internet, o sea, mi primera copa la compró una amiga y me dijo, me llegaron dos. ¿Quieres probar una? En línea. Y se volvió, ya era mi mejor amiga y luego la copa se convirtió en mi nueva mejor amiga. Y fue como, o sea, Son amigas de copas. Sí, Pero en mi caso fue muy sencillo. Te voy a decir, yo creo que son difíciles de conseguir. Actualmente creo que no tanto, pero Ajá. eran difíciles de conseguir cuando no, pero empezó. si no tienes idea, no sabes ni qué talla eres. O sea, porque Sí. lo de la, La talla, es un talla tema. O sea, ¿quién? Y que en México tocarte Sí. y luego estamos hablando de introducir algo a tu vagina, todavía es un tabú y es como de, ay, no, ¿cómo voy a tener algo en mi vagina las 24 Es horas más, del día? Yo sé que a lo mejor si algunas nos están escuchando, van a preferir ser de talla pequeña por toda esta concepción que existe en la sexualidad de que seas pequeña, apretes mucho, como todas estas cosas que en realidad tiene que Como ver el más número con de otras relaciones variables. sexuales que has tenido, ¿no? Tiene que ver más con el piso pélvico, con otras cosas. y Incluso así. tu tamaño. Sí, Yo lo he un montón de platicado con cosas. una señora que conocí, que le recomendé hasta que la convencí, yo creo que un Me poco, de encanta. entrar a mi secta de la copa. Convertidas todas hoy. Y ella creyó que era talla grande porque me dijo que ya tuvo como 3 hijos, etcétera. Y en realidad me dijo, me quedó súper grande. Derramaba. Sí. No. O sea, que le lastimaba. O sí, justo tenía como. O derrames, ¿no? Sí. Y entonces va a probar, me dijo, bueno, voy a probar con la siguiente talla. Pero siento que tampoco le damos el tiempo a nuestra cabeza y a nuestro cuerpo de ver qué le queda. Es como, ya no me quedó, no es para mí. Ajá. ¿No? O me dolió. Es Bye. que justo Ajá, sí. era O eso la idea. paciencia de la tocarte. La idea de tener algo vaginal, más que sí requiere paciencia. Sí. Porque no es el sí. primer ciclo que dices, No. ay, amo la Sí. copa. No. La copa es de mucha paciencia. Sí. Sí. Y les voy a decir una ventaja que tiene contra el tampón. El tampón nunca lo debes dejar en la noche. Nunca. El tampón se quita antes de dormir y no puedes quedarte más de 4 a 6 horas con tampón. Ok. Porque ahí viene el riesgo de choque tóxico. Y les voy a platicar que hay pacientes que se les olvida que tienen el tampón puesto, que eso la verdad es malísimo. Podemos terminar en terapia intensiva por un Sí. tampón. Y el tampón no se usa de noche nunca. Y la ventaja de la copa es que podemos dormir con copa. Yo sé eso hasta hace bien poquito. De poder dormir con la copa. Yo no sabía ¿Te la esto. quitabas para dormir? Sí, claro. No tenía idea. Yo la amo, Hasta o hace sea, poquito lo sé. he viajado con ella de que no saben las aventuras que he tenido y no me pasa, o sea, no voy con la preocupación de mancharme como con el tampón o con la toalla, o sea, con la copa Pero justo- me siento bien segura y no, Sí. o sea, siento que hasta mi olor No, es Cambió. Pues no hay olor. normal. O Es sea, que bueno, no. o sea, pues está no. recolectado en la copita. Sí. Quizás lo difícil que también a mí me han dicho es como no les gusta tocar la sangre, entonces como quitarla y que la idea Bueno, de y si que, puedes tener accidentes gigantescos puedes- con la copa sí. así de que... Y sí, tal vez es un sangre, poco más sí. complicado de Y que, que- si estás en el monte como me ha tocado, ¿cómo me la voy a cambiar? ¿Cómo la voy a sí. quitar? y que no hay lavamanos dentro de los Sí. baños públicos. Yo les iba a Entonces, decir que busca, o sea, tuve que hacer mucho research en redes sociales y seguir cuentas de copas para saber para empezarla a cosas. usar. Ajá, o sea, Ok. como por ejemplo, o sea, ahorita que estabas diciendo, ¿cómo sabes tu talla, Yona? Hay tablitas donde preguntan tu talla, tu peso, el número de hijos, Ujú. cuántos años tienes. ¿Verdad? Y como que vas como haciendo la listita, este sí, este no, este sí, y más o menos te dice qué O talla sea, eres. pero tú, si tienes derrames, ¿qué significa? Que eres Primero más que eres chico, más inexperta. Algo pasa. Y si no, Ajá. igual puedes, si hay derrames, cambiar una talla más chica. O que le estás poniendo mal, pero por eso digo, es de mucha paciencia. Ajá, eso de ponerle y quitarla tiene técnicas, Pero, estrategias. o sea, yo les voy a decir una cosa, estamos hablando de cosas bien privilegiadas. 100%. Porque
un número enorme de niñas y de mujeres en México Sí. no tiene acceso ni siquiera a una toalla. Sí, no. Entonces estamos hablando de cosas bien privilegiadas Ujú. y como que esta parte que a veces yo digo, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer? No lo sé, también es un tema bien complicado. Qué padre que estás diciendo esto. No me acordaba que en algún momento fui a acompañar a un taller a mujeres en condiciones de reclusión para toallas reutilizables. Pero una vez más es un contexto de privilegio porque necesitas agua para lavarlas. Entonces, mujeres en contexto de reclusión, eso es un privilegio, porque no saben si van a tener agua o no. Es que, ¿sabes qué? Que estamos acostumbradas a vivir en nuestro privilegio y hay cosas Sí. que como, incluso el agradecimiento, ¿no? Como tú que eres respetuosa con tu cuerpo, ¿no? Que decíamos, copita, Ujú. cuerpo, ahí te va mi copita, ¿no? No me hubiera puesto Pero a pensar también, en eso. también un agradecimiento, decir, güey, qué padre la vida que tengo acceso a mi copa menstrual, porque hasta que sabemos estas Toallas. historias, Toallas. ajá, Mujeres en contexto de migración uf, difícilmente sí. tampoco pueden tener acceso o gastar los recursos que tienen en productos de higiene claro, menstrual. ajá, Mujeres en contextos de guerra o de conflictos armados también es muy difícil. Pobreza. En contextos de pobreza. Pero, o sea, el básico es que necesitas que haya agua. En contextos Sí. de reclusión muchas veces no tienen libre acceso al agua. O sea, como que es restringido, limitado, ya sea por muchas razones. ujú. Por eso les decía que a lo mejor este es un tema muy político en el que me puedo meter, pero no siempre tienen acceso al agua de manera libre. Y más Entonces, que agua, ni siquiera hay acceso a una toalla. ajá, por eso fuimos a dar No este hay nada de taller de higiene. toallas reutilizables para que pudieran tener como mayor higiene menstrual. Y es que cuando tú te haces cargo de tu menstruación, tú empiezas a tener control acerca de ti y también forma parte de tu identidad. Cuando investigábamos de este episodio, yo pensaba que todo el tema de la menstruación te da introspección acerca de ti, pero también identidad. O sea, esta sensación de que vas a controlar algo acerca de ti. Desde idealmente el tipo de producto de higiene menstrual que Sí. vas a usar, pero también acerca de tu cuerpo y de cómo te vas a conocer. Sí. Y mujeres en estas condiciones efectivamente es muy privilegiado. En estas condiciones no es como que puedan tener control. Entonces imagínate, tú una mujer en condición de reclusión, le das un producto de higiene menstrual y le permites hacerse cargo de algo en su vida, le cambia la vida. Claro. Sí. O sea, le es una diferencia bien radical decir, gracias que estoy regresando algo de mí, ¿no? Le das una condición de dignidad. Sí, Tal cual. qué interesante. Sí, Y ese sería un tema también súper extenso. sí. Sí, la verdad es que sí. Lo estamos hablando desde el privilegio y bueno, yo agradezco todo esto, ¿no? Pero Y volviendo un poquito a la parte de higiene, o sea, entonces ya hablamos de que sí se necesita agua, necesitas por lo menos un espacio limpio para cambiarte, ¿no? La toalla, un espacio tal vez como íntimo, ¿no? Idealmente. Privado, y lo sería lo Ujú. ideal para poder tener un poco de higiene con esta Ajá, parte. en contextos de desastres naturales, bueno, está mal dicho, pero bueno, en contextos de No se puede. condiciones climatológicas no se puede. Y es todo un tema, o sea, porque una vez más está tan tabú que el hecho de que si tú lo haces como así, no, esto no está bien. y ¿no? podemos hablar de un montón de contextos. Yo el otro día me Sí. puse a leer de cómo hacen las deportistas de alto rendimiento cuando menstruan. Ay, también. Porque ¿qué yo campeonas? cuando una vez estaba bajoneadísima así menstruando y dije, güey, ¿cómo lo hacen las deportistas? Porque justo regresé del polo así súper mal así. Y dije, ¿cómo hacen las soportan? deportistas de alto rendimiento? Sí. Y empecé a buscar y a leer, o sea, ¿cómo hacen? Ujú. Encontré que, literal, adivinen qué, ¿Qué? ¿Algún método anticonceptivo? se o algún aguantan. Empiezan como a saberlo controlar, como, porque imagínate, toca una competencia y estás menstruando, ¿no? La energía, simplemente. ¿Cómo te.? Más bien aprenden sí a controlarlo, decir, bueno, estoy bajoneada, pero ¿Qué? tengo que. O sea, literal se aguantan. O sea, esa fue la conclusión. Hay métodos como a lo mejor método anticonceptivo, ¿no? Como estas cosas, Hormonal, pero sí. la conclusión fue que se aguantan, literal. Ujú. Sí. Pero bueno, ahora hablemos un poquito sobre nuestra primera consulta ginecológica. ¿Quién Qué me quiere fuerte. platicar?
Yo quiero empezar por funar a alguien. ¿Vas a decir nombre? No, Nombres. siento que a mí me pasó un contexto que creo que casi todas pasamos. Es súper frecuente. Yo fui con el ginecólogo de toda la familia, o sea, el que me recibió a El de mí, tu recibió a mamá, mis el de tu... primas, ajá, el de mis tías, el de absolutamente todas. Un ginecólogo, según yo, muy reconocido en el ámbito. Viejito ya. Cuando yo fui, ya era viejito, creo que sigue dando consulta, entonces creo que sigue siendo Más viejito. Señor, ya jubílese. y poco, creo yo, actualizado en muchas cosas. Y entre otras cosas, fue una consulta tremendamente gordofóbica. Fue una consulta que se centró en decirme que tenía que bajar de peso. Claro que también hubieron estas preguntas acerca de si ya iniciaste tu vida sexual, acerca de... Pues ¿Con como- morbo? No, No lo sentiste con no, morbo. cero. La verdad Porque es que lo muchos de sentía mis respetuoso. pacientes Yo, sienten que las preguntas de claro. los hombres hacia ellas son con morbo, porque no son Sí. preguntas como que a qué edad iniciaste relaciones sexuales, sino ¿Cuántas? cada cuánto, cómo, cuándo, ¿sabes? Como mucho detalle, Ajá. y es cuando notas el morbo de A los mí me han doctores. contado de comentarios de doctores en momentos de parto hacia su vida sexual, de pues aguántese, como Sí, pasaban otras cosas así. ajá. No, no, la verdad es que me parecía respetuoso en esos sentidos, pero muy gordofóbico. O sea, de que ¿A de qué edad entrada, fue esto? a los 15, Ya menstruabas. Ya. 5 años menstruando. sí. Y a los 15 fuiste al Sí. o sea, tu primer visita Sí. ginecológica. Y siento que fui muy chica. Sí, la verdad es que sí. O sea, en realidad Sí, te no voy a fui decir que tan ayer grande. haciendo encuestas en las redes, Me encanta. la mayoría, el 70% fue entre 20 y 25 años por razones no relacionadas a menstruar, o sea, por su primera menstruación, No, sino como por otras una razones. infección o ya otras Sí, cosas pero que les años pasaban. después de haber iniciado menstruación. Pues es que según yo no tiene mucho que creíamos que ir al ginecólogo solamente era para embarazarnos. No, y para cuando ya empezaste tu vida sexual. Como que ya Ah, le ok, empezabas, ya igual. puedes ir Y ahí. cuando inicias vida sexual, o Sí. también ¿Tú un tienes alto algún método porcentaje es anticonceptivo? cuando solo durante los embarazos. Ajá, Ujú. también. Que Ajá. eso Está está muy fuerte, impresionante, está imagínate. Pero la impresionante. recomendación del ACOG Pero, es ajá, de sí. 10 a 15 años. Antes de haber iniciado, eso es lo ideal, antes de haber iniciado las menarca, porque de ahí va a ser la diferencia en cómo vas a vivir Sí, tu una menarca. consulta de educación, por supuesto. Justo, de cuándo, cómo, dónde, la higiene menstrual, que No, es bueno, normal, a mí en mi un primera montón de consulta cosas. solo me hablaron de que tenía que bajar 10 kilos. No. Ay, si estás escuchando tú, esto güey, y esto vine al te cicla, ginecólogo. una disculpita, pero pienso yo que a muchas nos ha pasado y que es importante decirlo, pero a mí me dijeron, tienes que bajar esta cantidad de kilos para que si tú en algún momento decides subir de peso, tengas un colchón para subir y ya. O sea, pero no me dio Pero una por algo, explicación. No, justo esto te iba a nada. preguntar. ¿Como No. por algo en especial? No. ¿O solamente dijo, estás gorda y ya? Sí, solamente me dijo, tienes, o sea, todas las recomendaciones que recibí esa primera consulta no fueron en torno a productos de higiene menstrual, métodos Prevención, anticonceptivos, cuidado. prevención, embarazos, cuándo vas a empezar tu vida sexual, nada. Solo fue acerca de esto. Y pues ya, o sea, eso fue todo lo que ¿Te me sentiste dijeron. violentada? Sí, claro, no regresé al ginecólogo mucho tiempo. Sí, claro, no ya no regresas. De hecho, tuve con que él y ni con regresar ninguno. como unas 3 veces con él, pero, o sea, como que en mi mente era de, me va a regañar por el peso otra vez. Hasta que me pude hacer cargo, desde mi privilegio, de elegir con quién ir al ginecólogo Ujú. y empecé a tomar decisiones. Y tardé mucho tiempo en sentirme cómoda, que fue hasta que llegué contigo con una ginecóloga, de decir, no, es que voy a recibir la información, voy a recibir un buen trato, me voy a sentir cómoda, no me voy a sentir regañada, etc. Ujú. Yo cuando llego a tus consultas, y siempre se los he dicho, yo con Yana les digo, no me pesen. O sea, a mí no me pesen y son muy Ujú. respetuosas con eso, me dicen perfecto y ya, porque quedé traumatizada. O sea, Claro. que era lo que hablamos hace rato de espacios con perspectiva de género, porque si no los hay, o sea, solo te van a decir esto. Ujú. ¿Cómo fue la tuya, Sandy? ¿A qué edad fuiste? Estoy justo pensando en cuándo fue la mía y creo Sí. que se acercó mucho a que creo que hasta ahora que lo pienso, todas mis visitas al ginecólogo he ido yo sola.
No sé Sí. si por, no sé cuál es la razón, pero no tuve como un adulto cercano, o al menos mi mamá en este caso, que era el adulto responsable de mí. Y cuando está muy similar que cuando yo decido, ¿no? Tener mi primera vez, fue porque dije, es porque ya tengo dinero para ir al ginecólogo. Sí. Entonces dije, no va a pasar antes, porque yo veía un poco como ¿Así decidiste tu primera vez? Sí. Me encanta. Entonces fue como yo veía la experiencia de mis amigas, ¿no? Que decían como unas ¿Cómo saco a mi mamá todo el tiempo, de la no, todo el consulta? tiempo miedosas de estar embarazadas. Ah, sí. Muchos embarazos en la secundaria, ¿no? Entonces yo dije, esto a mí no me va a pasar. Entonces yo dije, hasta que yo no tenga dinero para ir al ginecólogo, no va a tener mi primera vez. Y entonces me aseguré que las dos cosas fueran como muy, tal vez, responsables, ¿no? Pero esto yo no lo platicaba con nadie de mi familia. O sea, tal vez lo platicaba con mi novio de ese momento, como de, bueno, mira, hasta que no tengamos dinero, ¿no? Y no nos podemos ser responsables de nuestra salud sexual, no va a pasar. Entonces me acuerdo que la primera vez que fui al ginecólogo, porque aparte era hombre, porque aparte, no sé, en mi creencia, ¿no? De que tal vez las mujeres no somos tan amigas, yo dije, es que me va a ver y qué va a pensar, que nada más vengo, porque no sé, ¿no? O sea, como todos esos prejuicios. Y entonces fui con un hombre que creo que tienen más prejuicios. Y no fue mala, tampoco fue como muy espantosa. Tal vez como la tercera vez que fui con él no me gustó que como que me dijo, sí, pásale al baño, y como que en ese pásale como que me tocó el hombro de una manera que no me No. gustó. Entonces también me acuerdo que ya estaba en la universidad y en una de las clases decía que todos los médicos siempre tienen que tener como algún acompañante o la secretaria o alguien como para que no esté sola, ¿no? Eso me enseñaron. Y en ese momento su asistente ya no trabajaba con él, entonces él me empieza a contar como que el asistente se había enojado, no sé. Entonces, entre lo del asistente que me hizo así, que yo estuve sola, ya no me sentí nada cómoda. Entonces, decido cambiar de ginecólogo, ¿no? Y fui como otras veces con él, como les digo, no fue, fui a revisiones, fui como a que me hablaran, fue a que me revisaran mi papá Nicolau, normal, y fue de la manera en la que yo aprendí, pero nunca nadie tampoco me enseñó como, o te recomiendo no sé ni por qué llegué con él, la verdad. Como les digo, no fue malo, solamente esta parte ya no me gustó. No, eso Y, sí fue malo. Santi, o y yo, sea, no, sí. y ya, o sea, no creo que haya sido como traumático ni... Creo que lo hice ya muy consciente, pero también, o sea, me bajó a los 13 y hasta los 18, 19 años es que voy con un Tu ginecólogo. primera visita. Ujú, Sí, me tardé mucho tiempo, creo yo. ujú. Ujú. Yo mi primer Cuéntanos. visita, no, o sea, no con ginecólogo, fue médico general, mi tío, Mm. por razones ginecológicas. Yo tenía, Ok. yo creo, como unos 12 años. Entonces, justo ¿12? 12 más o menos. Ajá, Pero fue por razones ginecológicas, porque en realidad era nuestro médico de toda la vida. sí. Pero razones ginecológicas es como, igual si están comiendo, pues era como un No es. flujito todo el tiempo, pero oye, o sea, hasta que empecé a ser ginecóloga entendí que era un flujo normal hay una cosa que se llama eversión glandular y así, ¿no? Pero bueno, era como flujo todo el tiempo y manchaba Ujú. la ropa interior. Entonces mi mamá dijo, ¿a quién recurro? Porque pues mi mamá en la información que ella ha recibido y así, mi mamá o mi familia y su familia, sus hermanas, que son un montón también, no son de la cultura de hacer chequeos periódicos, sino literal Ujú. solo cuando están embarazadas o cuando algo no está tan bien. Eso. Entonces, pues mi mamá en su tema de decir, pues el médico de toda la vida ha sido como el tío, entonces pues me llevan con mi tío por este tema. Entonces, no recuerdo demasiado, lo único que les voy a decir que me incomoda, esto no lo ve mi familia, creo, pero lo incómodo fue como después de esa revisión, él sabiendo que ya había cambios de pubertad, fuera del consultorio, ya tenía mis botones mamarios, te estoy hablando a los 12 años, entonces como que llegaba y me tocaba incluso a su hija misma, porque su hija era como de la misma edad que yo, y nos tocaba, ¡ay, qué bonitas! Ya les están creciendo los pechos. Y así nos tocaba en reuniones familiares. Entonces, en realidad creo que la consulta en sí no fue tan fea, pero sí como que el haber de avisado que ya estaba iniciando mi pubertad y que tenía derecho a tocarme fuera del consultorio, para mí sí fue un tema
te voy a decir que esto lo hice consciente hace como unos 10 años. O sea, no lo hice consciente en ese momento, sino como que pasó mucho tiempo en que yo entendiera que era cero apropiado. Sí. Y creo que desde el visitar a tu tío como con el tema ginecológico, y de ahí pues eso, y volví a los 18 yo sola, a escondidas, con un viejito que me dijo, y nunca se me va a olvidar, pensé que venías al pediatra. Así me dijo, porque pues siempre me he visto como súper chiquita y yo llegué solita así de, ay, hola, no sé qué, y a escondidas les digo, solita, y así, fue esa frase que me marcó mucho a mí de pensé que venías al pediatra. Entonces fue así como yo lo viví. Claro, y seguramente ese señor viejito esperaba, ¿no? La Señoras señora embarazadas, que ya ¿no? se quiere embarazar o que ya está embarazada con su esposo, Justo, ¿no? Que era justo, como la educación que se tenía. sí, justo. Y de ¿No? ahí pues que yo tenga, o sea, como que yo haga consciente igual mis chequeos, es como una cuestión bien familiar y bien cultural. O sea, sí los Ujú. tengo porque ahora ya hago más conciencia, pero tardé mucho también en tenerlos, porque de ahí te estoy hablando de esta experiencia del doctor ya muy grande y luego hasta que me embaracé. Tampoco han sido como tan agradables porque finalmente no son súper agradables, pues son incómodas, es una invasión a tu, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea, pues creo que aquí el punto mío es haber asistido con un familiar. Creo que eso no está padre. Sí, No, pero no creo que solo sea el tema familiar, sino también el tema del machismo Sí, y claro. de Sí, por cómo supuesto. piensan que pueden apropiarse ya de nuestros cuerpos cuando no están. Ujú. O sea, yo lamento mucho que hayas vivido esa experiencia porque es una experiencia que, lo hemos dicho en este podcast, se utilizan las palabras como son. Esa es una experiencia violenta. Claro. O sea, nadie debería de sentir que puede llegar a transgredir tu cuerpo. O opinar sobre tu peso O cuando opinar. vas Ajá, por a otra ejemplo. cosa. Sí, Gracias, claro. Andy. Claro Sí, yo que sí, también también. lamento mucho que lo hayan Gracias, vivido de esa Andy. manera. Sí, sí, justo. Pero pues, o sea, justo si yo les contara todas las historias que he escuchado en Sí. consulta de cómo son agredidas, violentadas, abusadas, ¿Y porque te han son hablado de buenas abusos. experiencias? Mira, te voy a decir que A mí sí, porque las pacientes son de De Joana. yo, claro que sí. Claro que sí. te Por voy a dos. decir las buenas experiencias. Las tuyas, ok. ¿Qué más? No sabes que para mí, muchas llegan y me dicen, la verdad es que tardé 5 años en regresar al ginecólogo porque mi experiencia fue traumática. Sí, claro. Entonces de ahí lo que hacen es que ya no vuelves, ni siquiera te dan ganas de buscar a alguien más, sino simplemente ya no vuelves. Entonces, 5 años y llegan conmigo, yo noto siempre cuando mueren de miedo, están muriendo de miedo hasta el responder, porque muchas de ellas me dicen que se han sentido muy juzgadas cuando están respondiendo el interrogatorio. De repente sí puede haber preguntas incómodas. Una vez una paciente me dijo, ¿y por qué me preguntas mi religión? Y yo, ay, perdón. O sea, yo así de, bueno, mira, es que testigos de Jehová, por ejemplo, no aceptan transfusiones de sangre, son datos importantes que yo debo tener. Y me dijo, ok, perdón, se relajó, ¿no? Pero como que ya, como el haber tenido experiencias traumáticas ya te hace estar como a la defensiva, ¿no? Y Entonces, hasta el siempre, o interrogatorio. sea, ir al médico Sí. siempre es un poco como que vas. Sí, y además las preguntas sí pueden llegar a ser incómodas. Yo la verdad ya dejé de hacer preguntas incómodas como ¿cuántas parejas sexuales has tenido? Y he dejado de preguntar inicio de vida sexual activa, ¿no? Orientación sexual. Me falta, te voy a decir por qué. Sí. Sí, el otro día lo platicábamos fuera del podcast porque no sé cómo hacerlo sin que la gente se sienta agredida o que estoy sobrepasando. Pero Utilizar el lenguaje correcto, ¿no? justo, pero a mí lo que me pasa es que ellas solas me dicen. Me dijo, me dicen, te platico, mira, tengo una pareja no binaria, bla, 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 o me dicen, es que soy lesbiana, y o sí, como que ellas solitas, porque aparte se sintieron en la confianza de decírmelo, pero sí me falta ese de cómo preguntar orientación, porque Es que no sé cómo hacerlo. nosotras siempre hablamos de esto. Oye, quisiera preguntarte de esto y viene desde este lugar, ¿no? O sea, si te sientes cómoda contestando, cómodo, lo que sea, contestando acerca de esta información, ¿no? Sí. A mí, por ejemplo, todavía me cuesta trabajo, pero lo estoy intentando integrar el lenguaje incluyente, porque pienso que
Es importante, Es ¿no? importante nombrar Bueno, las justo disidencias. esta paciente que tuve que me dijo que su pareja era no binaria, dejó de ir con su ginecóloga, que después me platicó que no era ginecóloga, porque la ginecóloga le costaba trabajo referirse a Su su pareja. pareja. Entonces, por eso es que cambian. Yo he estado intentando, porque a mí, la verdad es que soy de una generación distinta, y sí, todavía me cuesta, pero la verdad es que lo intento un montón. Yo nada más intento que el trato sea digno y respetuoso. Claro. Eso es para mí basiquísimo, basiquísimo, por lo que hemos vivido todas nosotras, porque sí hemos tenido historias de mucho abuso y mucha violencia, por las historias que escucho todos los días en consulta. Y el tema, regresando, es que amo, verdaderamente amo cuando salen y me dicen, de verdad, gracias, porque esta experiencia fue completamente diferente a la que viví hace 5 años. Y para mí es de uff, ¿no? Padrísimo, es como, ay, wow, me siento soñadísima, porque ese es mi granito de arena, como, En el mundo. y porque es también mi manera de promover la salud, o sea, decir, este es tu espacio seguro, ven cuando tú te quieras sentir segura, ¿no? Pues eso lo estoy intentando, a lo mejor no soy perfecta y a lo mejor para algunas no lo hago tan bien, pero es mi granito de arena. Hacer la diferencia, porque aparte las generaciones de antes donde el médico era como una autoridad, donde tenía derecho a regañarte, tenía derecho a tocarte, tenía derecho a decirte qué tomar, no tomar y así, y creo que esa generación ya debe decir ya basta, ¿no? Esto no está padre. Más bien somos como, yo me siento más como ginecóloga médico, como tu compañera de, como te estoy acompañando en el proceso de embarazo, en el proceso de no embarazo incluso, en cualquier proceso tú quieras, yo soy tu acompañante. Sí, como romper un poco con la jerarquía que yo también Justo. creía que tenía, ¿no? O sea, no de mí a mis pacientes, sino como de los médicos. O De sea, los médicos, médicos. nutrióloga, Claro. que entonces hay como una Tú jerarquía como de... profesionista, ¿no? Exacto. Sí. No, en realidad, justo Ajá. eso. A mí, de verdad que cuando me dicen, doctora, me va a regañar, pero siento aquí como se me apachorra el corazón. Y yo les digo, yo nunca regaño. O sea, no vienes a que te regañe. Yo nunca regaño. Entonces, como que sí, ya quitar como todo eso. Porque aparte hay gente que lo ve natural. Sí. O que sí Porque- esperan un regaño. Sí. Sí, y que además ya no saben identificar con quién sí se están sintiendo cómoda o que hay Sí. más opciones incluso. Justo eso es súper frecuente es que es el ginecólogo de toda la familia y de toda la vida y por eso estoy aquí. No, hay más opciones. No tienes que ir con el ginecólogo de toda la vida. Sí. Sí. Ah, bueno, y la recomendación es, como que aquí un poco más informativo, es de los 10 a los 15 años, la recomendación es ir antes de menstruar, justo cuando empiezan los cambios puberales de aumento mamario, de vello púbico, pero tiene que ser una consulta como más educativa, en un espacio seguro, cómodo y sin juicios. Porque no sabes, me han llevado muchas adolescentes que llegan así súper con miedo, así pensando que van a llegar y les vamos a separar las piernas para hurgar ahí en sus vaginas. Y que también eso, yo siempre ¿te puedo revisar? ¿Quieres que te revise? ¿Tienes dudas? ¿Tienes como algún comentario? Como, ¿sabes? Como sí trato de ser como un espacio seguro. Porque pues una niña de 12 años, ¿no? Que como que espérame, donde además el entorno siempre ha sido como muy juicioso. Oye, yo tengo una pregunta ahí. Y entonces, o sea, las mamás muchas veces preguntas como si quieren estar presentes o a fuerza como son menores de edad, Mira, tiene que haber un adulto. aquí el tema es, siempre que hay una consulta de un no menor de edad, digo, de un menor de edad, tiene que haber un mayor de edad, que es lo recomendable es que sea mamá en este caso. Es poco frecuente que las mamás lleven a sus hijas adolescentes. Es mucho más frecuente que una paciente de 25 lleve a su mamá porque nunca ha ido al ginecólogo. Pero ojalá sean más los casos. Entonces, las mamás llevan a las adolescentes. Entonces, el interrogatorio, yo sí pido que estén ahí. Y cuando llega, siempre les pregunto, ¿quieres que en este momento tú y yo nos quedemos solas o quieres que quieres que tu mamá esté presente todo el tiempo? O sea, quizás no podemos tener toda la consulta las tres juntas, pero sí les pregunto si quieren un momento de privacidad ella conmigo, pero no en la revisión, sino ya como en el interrogatorio, como de si tienen alguna duda que les dé pena o algún comentario, alguna experiencia, sí, siempre lo hago.
Ahora, si una paciente, esto sí es por norma oficial mexicana, si una menor de edad acude por método anticonceptivo o por embarazo, sí puede acudir sola siendo menor de edad. Ok. Pero cuando acuden adolescentes para otros temas, sí lo manejo de esta manera, pero sí les ofrezco un espacio de privacidad, porque también merecen un espacio de privacidad. Sí. Eso también forma parte de los espacios de respeto, o sea, las niñeces, las adolescencias son personas, no son personas de segunda categoría que no merecen tanto, no se dan cuenta, o sea, merecen espacios de privacidad, merecen espacios de sus propios temas, de la validación de sus experiencias. Sí. Claro, y es que si no tienes una relación tal vez como de tanta confianza con la persona responsable, ¿no? Pero sí te puede llevar, no sé, o sea, como tener un espacio de poder hablar cosas tuyas que no hablas en casa por cualquier prejuicio. Creo que es bien importante por lo menos que al menos con tu doctor sí le puedas contar como, bueno, mi mamá no sabe que no me ha bajado en 3 meses, pero no es por embarazo, entonces tengo miedo de que me empiece a regañar, que he hecho, ¿no? Y ni siquiera tengo una escucha activa. Entonces te lo quiero decir a ti y creo que es como lo más valioso. Por eso pregunto, ¿no? Como si hay un espacio justo de privacidad, porque creo que es bien importante. Sí, súper importante. Y sí lo ofrezco. Me encanta. Sí. Sí. ¿Les parece si concluimos? Sí. Sí. Bueno. ¿Quieren que yo empiece a concluir? Como quieran. Sí. Ok, voy a concluir. Creo que la menstruación y nuestra primera visita ginecológica son 2 puntos de partida donde va a determinar un montón de cosas, como cómo nos percibimos físicamente, si nos sentimos cómodas con profesionales de salud, si voy a seguir mis chequeos periódicos, cómo percibo mi menstruación. Entonces creo que esos 2 puntos, yo como ginecóloga presto mucha atención para que sea un espacio seguro, cómodo y sin juicios. Entonces, ese es mi granito de arena, como les decía hace ratito. Si tú eres mamá, tía, papá, incluso amiga, lo que seas, en una niña, adolescente que va a empezar a menstruar, creo que también el acompañamiento es muy importante. Recibir mucha información, no estamos obligados a saberlo todo, pero podemos, como ahora ya podemos hacer investigaciones, buscar información clara, real, para poder transmitir a nuestras niñas y a nuestras adolescentes para que lo empecemos a vivir de manera distinta y un poquito más natural. Entonces aquí lo importante es acompañamiento e información, trato digno. Sí. Eso es como yo quiero concluir. Yo quiero concluir diciendo que para mí la menstruación es el primer proceso donde tú vas a ser como más dueña de ti. Y entendiendo que vas a ser más dueña de ti, me parece que es la oportunidad perfecta para tener como más introspección y empezar a conocerte de maneras más profundas. Date la oportunidad de saber cómo puede ser muy cíclica, de lo que pasa para ti en diferentes etapas y que muy probablemente no sea lo mismo que para muchas otras. Abro el espacio para hablar de las disidencias. Hay personas menstruantes y pues solamente queremos que se sientan acompañadas en este proceso. Igual para reconocer a todas las personas que no están en condiciones dignas para tener menstruaciones libres y para decirles que pues seguimos trabajando para que el mundo sea un lugar más libre para ellas. Y mi conclusión como del área de la salud es que sí hay que prestarle atención porque sí es un espejo o una ventanita abierta de cómo está funcionando tu cuerpo. Entonces hay que aprovecharnos de esa superventaja que tenemos. Y como mujer, creo que volviendo al tema de la copa, a mí me hizo muy amiga de mi menstruación. Entonces eso hizo que yo me volviera más amiga de mí, como hago las cosas con más amor. Entonces me ayuda mucho como a reconocerme, tanto física como emocionalmente. Entonces más bien también me ayudó como a decir, tal vez no seas tan exigente, checa un poco más tus ciclos porque sí puedes saber y reconocer. Y entonces todo el tiempo es como ese feedback de, bueno, ya de hoy me llevo eso, como voy a prestarme más atención a las cosas que sí puedo ver. Sí. ¿No? Entonces, con eso yo me quedo el día de hoy. Me encanta, muy bien. Muchas gracias a todas ustedes por escucharnos. Si a ti te gustó este episodio, compártenos y déjanos un corazoncito. Bye. Bye. A la próxima. Pues lo que dice Bren también. Escuchen a Bren porque a mí se me olvida.
Vas, Andy, tú y eso. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como @entreconsultas. A mí me encuentran como @nutrióloga_sandycb. A mí me encuentran como @sic_marielcalo. Y ginecóloga_Cuernavaca. Hasta luego. Bye.